Hola, mi nombre es Marcelo Granada y este es un nuevo video en nuestro canal Somos Investo. Y quiero hablarles el día de hoy de una inversión o una supuesta inversión y vamos a ver por qué las llamo así, que actualmente parece bastante interesante, sobre todo para los neófitos o para las personas que no saben mucho de inversiones básicamente, y son los CDTs. 2023 estuvo cargado de tasas de interés altísimas, y con esas tasas de interés que vienen heredadas del alza de las tasas de interés en Estados Unidos, vienen evidentemente tasas de interés supremamente altas en los CDTs. Tanto así que en algún momento vimos CDTs hasta con el 18, incluso casi el 20%, muy posiblemente alguna entidad financiera logró ofrecer el 20% anual, aunque eso pues evidentemente no es sostenible en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con que no es sostenible en el tiempo? Cuando ustedes entran a ver las características de estos CDTs, no son ni siquiera a un año. ¿Y por qué no son ni siquiera a un año? Pues directamente porque la entidad financiera, banco o no banco, no puede asegurar rentabilizar el dinero durante tanto tiempo, porque evidentemente, repito, esto depende de las alzas de las tasas de interés. Entonces voy a rebobinar un poco y voy a empezar a hablar de las alzas de las tasas de interés en los Estados Unidos. Sucede que en Estados Unidos desde el año pasado empiezan a subir las tasas de interés muy fuerte, y empiezan a subir las tasas de interés con el objetivo de que baje la inflación en Estados Unidos. En Estados Unidos se vivieron momentos récord de inflación. Obviamente nada parecido con lo que es la inflación en Colombia. Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con la inflación, y es porque nosotros tenemos una moneda que cada vez se devalúa más respecto al dólar. Entonces, en alguna de nuestras publicaciones, por ejemplo, poníamos el ejemplo básico de un chocorramo. Un chocorramo cuando yo estaba en el colegio valía, no sé, 300 o 500 pesos, hoy vale 3.000 pesos. Eso es inflación directamente. Todos los años va subiendo el valor del chocorramo. En Estados Unidos no están tan acostumbrados a eso. Tanto es, por ejemplo, que existen empresas que hasta el año pasado vendían productos a $1. Uno se llama Dollar Tree, Dollar General. Todos estos que se llaman dólar algo son empresas que se dedican, son establecimientos que se dedicaban a vender artículos a $1. Y tanto es o tanta es la poca inflación que siempre había los mismos artículos o casi los mismos artículos a $1. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Un tarro de papas Pringles valía $1 en el 2022 y valía $1 en el año 2000, ¿de acuerdo? En el mismo Dollar Tree o Dollar General o cualquiera de esos almacenes, porque no tenían tanta inflación, muy posiblemente dentro de las negociaciones, porque son cadenas de establecimientos increíblemente grandes. Dentro de las negociaciones, año tras año o cada cierta cantidad de años, iban reduciendo un poquito el gramaje, pero el caso es que podían tener esos artículos a $1. Tanta fue la inflación en Estados Unidos para el 2023 que estas compañías empezaron a perder plata y les tocó pasarlo a $1.25. Primero hicieron algo que era $1 más taxes, que en algunos estados no era así hasta hace muy poquito. Y después directamente lo pusieron dólar, ya no son a dólar, sino a $1.25. Eso es la inflación, y esa es la inflación que sufrió los Estados Unidos, y por esta inflación el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió subir las tasas de interés a niveles históricos. Y eso hace que nosotros tengamos, digamos, ese efecto tsunami, digámoslo así, de las tasas de interés, y aquí tengan que o hayan tenido que, por la misma inflación, subir las tasas de interés. Quien las sube no es presidencia, no es culpa de Petro, no es culpa de Duque, sencillamente hubo inflación, y el Banco de la República de Colombia, que es una entidad completamente autónoma, no tiene nada que ver con gobierno, es una compañía, es una entidad del Estado, pero no tiene que ver con el gobierno central, sube las tasas de interés también, y eso hace que los bancos puedan ofrecer tasas de interés más altas en los CDTs, porque suben las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Tanto
que se empezaron a pasar con nuestras tarjetas de crédito y llegamos a ver intereses de tarjetas de crédito al 40%. Claro, pagan CDTs al 18 o al 17 y cobran al 40, porque lo que hacen los bancos con ese dinero que nosotros ponemos en un CDT sencillamente es prestarlo. Y nosotros, como estamos sufriendo una inflación, necesitamos cada vez usar más las tarjetas de crédito y entonces usamos las tarjetas de crédito con unos porcentajes increíbles. Tanto que los bancos antes no utilizaban cobrar intereses cuando uno pagaba una cuota. Y en el 2023 muchos bancos con muchas diferentes tarjetas de crédito, y no les estoy hablando de bancos raros, Bancolombia por ejemplo fue uno, que con algunas tarjetas de crédito, Scotiabank, Colpatria, si no estoy mal, Davivienda, con algunos tipos de tarjetas de crédito pusieron intereses cuando uno pagaba solamente a un mes, que normalmente cuando uno paga un mes no le deberían cobrar intereses, porque pues así estábamos acostumbrados siempre a esto. Recapitulando entonces, tenemos unos CDTs interesantes el año pasado al 18, casi 20%, ahorita están sobre el 12-14%. ¿Sigue siendo o fue una estrategia de inversión, una alternativa de inversión interesante? La respuesta es sí, para quienes no saben invertir, para quienes no tienen idea de cómo funciona la inversión. Fue interesante, tan interesante que superó, por ejemplo, lo que se logra con finca raíz, ¿cierto? Todos sabemos que con finca raíz se logra una rentabilidad de más o menos el 0.5%. Por ley no puede ser más del 1% al mes, pero en la vida real se logra algo así como el 0.5% dependiendo de la ciudad, el sector y la unidad de finca raíz. Entonces, pues era el CDT mucha mejor alternativa en ese momento. Pero eso es una alternativa de inversión que apenas está por encima de la inflación. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, para cerrar números, 10% de inflación y el CDT nos paga el 12%, pues al final nuestro poder adquisitivo sube el 2%. Y eso no es una buena inversión. Sin embargo, lo que quiero contarles, el estudio que quiero contarles que tengo acá enfrente, fue un estudio que hizo Investopi respecto a qué tan buena inversión puede ser, no ahorita, no en el 2023, no en el 2024 que estamos iniciando, sino cómo ha sido en la historia de Colombia específicamente la inversión en CDTs. Y lo que encontramos fue lo siguiente: este no ha sido el mejor año de los CDTs. Me refiero al 2023, estamos iniciando 2024, hoy es 30 de enero del 2024 para ponerlos en contexto. 2023 no ha sido el mejor año, hubo años mejores, 1994, 1995, es decir, en la historia han habido unos años con unos intereses de tasas de interés, o más bien de CDTs, increíblemente altos. También años con una inflación increíblemente alta. Tan alta que el salario mínimo, por ejemplo, en el año 1994 era 98.700 pesos y para 1995 lo tuvieron que subir a 118.000 pesos. Es un incremento bastante importante. No suena tanto para nosotros que ya estamos acostumbrados a millones, ¿cierto? Pero ese crecimiento es bastante alto. De hecho, por ejemplo, de 1995 a 1996, el salario mínimo subió a 142.000 pesos y de 1996 a 1997 subió a 172.000 pesos. Y ahora un cálculo más interesante: del 94 al 2004, pasó de valer 98.000 a valer, me refiero al salario mínimo, 358.000 pesos. O sea, se multiplicó por 3.6 veces el valor en solamente 10 años del salario mínimo. Hoy en día no sufrimos una inflación tan grande. En esos años sí, y en esos años había unos montos para los CDTs muchísimo más grandes, precisamente por la inflación. Pero si nosotros vamos a pensar, bueno, entonces el dinero crece un poco más que la inflación en los CDTs, aparentemente un poco más, y lo vivimos en el 2023, un poco más que lo que suben o que lo que da la inversión, por ejemplo, en finca raíz. Entonces sí vale la pena, sí, pero
nos pusimos a ver el incremento del dólar en los mismos años. Y tengo una gráfica aquí comparativa, que si ustedes quieren recibirla, por favor escríbanos en los comentarios del video. Es una gráfica que muestra la evolución del CDT de los CDTs o de los intereses promedios de los CDTs desde 1994 hasta 2023 y evoluciona casi a la par que el valor del dólar, es decir, la tasa representativa del mercado o TRM como nosotros la llamamos. Quiere decir que si nosotros invertimos en un CDT, o más bien, si nosotros tenemos una inversión, un dinero para invertir puesto en un CDT y la misma cantidad de dinero la ponemos en dólares, básicamente crece al mismo ritmo. Hay años con mejores crecimientos para los CDTs, hay años con mejores crecimientos para el dólar, pero básicamente la gráfica va punteando uno contra el otro. ¿Y qué ventajas puede tener entonces el CDT versus el dólar o el dólar versus el CDT? Les voy a dar los pros y los contras de cada uno. Para mí, un pro de los CDTs es que el dinero está seguro, solamente hay el riesgo país, el riesgo bancos, ¿cierto? A nosotros nos prometen una tasa y nosotros sabemos que la tasa va a ser así y ya. ¿Cuál es el principal problema de los CDTs? La liquidez. Nosotros no podemos sacar el CDT antes, o sí lo podemos sacar pero nos castigan terriblemente la rentabilidad del capital. Entonces no podemos liquidar el CDT antes si lo necesitamos. Los dólares, por otra parte, sí los podemos liquidar. ¿Qué otra cosa me preocupa? Me preocupa que por más que el CDT va ganando un buen porcentaje, nosotros podemos llegar a caer en una inflación mayor y mayor respecto a el mismo precio del dólar. Los pros del dólar son que, pues, si bien no tenemos, que es un contra, si bien no tenemos una tasa fija de rentabilidad, nosotros sabemos que el dólar va a subir más allá de la devaluación. Entonces, nuestra moneda, más allá de la inflación, nuestra moneda se va a devaluar más de lo que es la inflación, de tal manera que tener dólares es mucho más seguro. Los contras es que tenemos que tener si vamos a tener una gran cantidad de dólares, no los 1.000 o 1.500 dólares que podríamos tener en la casa, tendríamos que tener una cuenta en dólares en los Estados Unidos, que tiene todas las ventajas del mundo contra una cuenta en Colombia, me refiero bancaria, por su seguridad y por su regulación, pero hay que saber abrirla. Puede ser una cuenta bancaria o una cuenta de inversión, pero una cuenta al final de todo. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Un CDT o dólares? Depende de cada persona. Yo me iría por el lado de los dólares. Habrá personas que se van por el lado de los CDTs, pero lo que les quiero decir, y para cerrar este video, no es una inversión, es sencillamente un ahorro que no pierde por la devaluación o por la inflación. Si ustedes quieren que comparemos esto más tarde con una inversión en un activo tan básico como el S&P 500, escríbanos en nuestros comentarios y vamos a hacer un video específicamente de eso, comparando tener dólares o un CDT contra una inversión en dólares, pero ya que rente por la rentabilidad que da la bolsa de Nueva York. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Chao, chao.